Okay, here we go. This is 2006 Mercedes Benz ML350. I'm gonna try to help some people since I've been looking for help and nobody was able to help me. And also, I wanna do this video in Spanish and English to try to help as much people I can. And I'm sorry, my brudeness or my English. Since Spanish is my first language, I'm gonna try to help people, like I say already. As many people I can help, because I've been running with this issue on my car for a little bit, fighting, replacing parts myself, and spending a lot of money trying to fix it, because it was giving me two simple codes. It was doing a P2187 and P2189 as the video name is. Well, it said it was a misfiring on cylinder number 3 and multiple cylinders as well. So I began replacing the spark plugs on Mercedes-Benz. So you can see coils are brand new as well. So I replaced the spark plugs, which is the cheapest and the things I have close to me right now. So I went to AutoZone part and get my parts, replace them, put it back in. Same problem keep going on. Order me a new spark plug, coils, I'm sorry, and receive it like a week later, because pay $100 for those online, and AutoZone one's almost $400 for those. So I say no, I'm gonna save $300 if I wait 5 days. So replace those, as you can see them, and same problem keep going. So I start looking up on internet and see how people deal with that. And some people say that it's a vacuum leak. Just saw one video, one guy find a vacuum leak over here, and that wasn't my problem, because I checked every single hose and it goes on this engine, and every single one runs fine. So keep going. Replace the mass airflow sensor, brand new, $100 and some too. Replace it. Same issue keep going on. I thought it was the sensor was going bad, so it was not mixing enough fuel. That's what the code says. The fuel wasn't enough, and air, it wasn't enough either for the mix. So I went through, replaced it, nothing. Went to a friend that has a bigger scanner computer, and he said, well, have you replaced the intake, the master intake gaskets? And I say, no, I haven't. He said, well, try to replace those. Went to AutoZone, they don't have it. Went O'Reilly, they do have it for $10. Replace them, which you have to take the whole thing, all this big mess out to get that out. Which you have to untie this, unplug all this on the front, unplug all this right here, take the PCM off too. Do the same thing over here, unplug the spark plug, so it give me some space to remove everything out for me, because it's a big part. And I replaced that gasket, build it back. But before I did build it back, I find out, because I ends on replacing the whole intake. So you can see right here, I don't know if the light let you guys see it right. So when I took that thing off, I find out that this little vacuum thing, it was loose. You can see that, right? So I try to get this piece right here, which it looks like that, on AutoZone. They don't have it. They say that they can have it for me for $60, the pair, which is this one, this big arm right here, all this, and this. All right. So I said, you know what? I'm just gonna glue it back, because it was loose, and obviously it just need to be back. Put everything back, new gasket, glue this in. Nothing happens. Same thing kept going on.
So I said to myself, let me order a new intake, a whole thing. So let me see how can I show you guys this real quick. Well, I think I'm not gonna be able to see them inside there. It is, well, it's too dark in there. It's too light, it's too bright outside, and it's too dark in there. Well, when you take this right here, they work like this. So this big one over here move and tell them they gotta move. So that's the action it does itself. So all this little vacuum connect itself. Here goes another vacuum, and there is another vacuum too. Then it goes inside the engine. So this one right here opens a little things that I don't know how to call them, but literally in Cuba, I'm from Cuba, we call them like little horses, which they open a little vents inside there when you are out. You know what I mean? When you stop on a light, the car start running real rough. The engine start like jumping, try to cut off itself. So this one wasn't working. So I find out when I took this one off, then when I moved this one, opened like 6 little vents. But when I moved this one, it moved like just one vent inside, which it tells me that it was working wrong. I ordered this brand new one. I don't know if you are able to see it. After I replace all the parts that I can replace, I fixed the problem. That was the problem, guys. The whole intake manifold, it was wrong inside. So I shouldn't replace spark plugs or coils or that thing right there, the mass flow error sensor. But I'm happy because I know now I got everything brand new, and I'm not gonna complain about it. Spend like $500-700. I don't know. I gotta do the math, but it don't bother me, to be honest. I'm happy with, and I didn't pay nobody to do it. I work on my cars myself. So thank you guys. I'm gonna start doing this video in Spanish. So for English speakers, now it's time for you to start working on your car. All right. Thank you guys. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leo. Les quiero hacer un pequeño video. Ya este es el mismo video, pero bueno, voy a seguir en el mismo para no hacerlo 2 veces, ya que si lo buscas en YouTube te va a salir como P2187 y P2189. Ese es el código que me estaba dando el carro. Empezó a dármelo un buen día y le puse una pequeña computadora que tengo yo en la casa, y me dice que había poco aire en la mezcla de combustible y aire, que no era suficiente cuando estaba a bajas revoluciones el motor. Ok, como ya pudieron ver, estaba señalando acá al principio del video, reemplacé las bujías, que era lo más barato, lo más accesible que tenía, lo que estaba más cerca de mí en ese momento, porque me estaba dando también otro código que decía que no había corriente en uno de los cilindros, el cilindro número 3 específicamente. Y entonces cojo y dije, bueno, pues ya vamos a reemplazar las bujías. Ya el carro tiene 102,000 millas aproximadamente. Y dije, bueno, ya es tiempo ya de cambiar las bujías, vamos a cambiarlas. Pues ya tienen suficientes millas. Cambio las bujías, arranco el carro, vuelve el problema sigue, no es que vuelve, el problema consiste, no se va nunca. Ok, dije, déjeme y cambio los coils, que viene siendo la cachimba, como se le dice en algunos lugares en español. Voy a AutoZone de nuevo, y AutoZone me está pidiendo mucho dinero por ellas, y las busco online y me salen en 100 pesos. Dije, bueno, vamos a comprarlas, espero unos días, tengo un carro extra en la casa, no me apura. Me llegan los coils, reemplazo los coils, muy contento yo, arranco el carro. En cuanto arranco el carro, del carro consiste el problema. Al pasar de los días vuelvo a trabajar en el carro, decido cambiar
el Master Flow Sensor, que viene siendo el que lee todo el aire que le entra al motor. Pues acá tiene el sensor, allá adentro está la cerámica. Lo cambio y dije, bueno, debe estar dando error, porque unos días antes trabajé en el carro y le limpié con un spray que viene para eso, que lo vende Autozone también. Lo limpio y nada, sigue el problema. Y dije, bueno, déjeme y ordeno uno nuevo. Ordené este nuevo por casi $100. Y de allí vuelvo a armar el carro. El problema consiste, empiezo a buscar ya ayuda en internet, porque me dicen muchas personas que revise los vacuums, que las mangueras. Hay un video de un señor que el señor hace una prueba, que si pueden ver esta manguera acá, liqueaba, la del carro de él tenía un liqueo por acá atrás, es decir, había escape acá atrás. Bueno, revisé todas las mangueras que se puedan revisar de todos los vacuums, todas estas mangueritas pequeñas que son de vacuum también. Saqué este vacuum que está acá, saqué todo lo que podía sacar de piezas pequeñas aquí así a mi alcance. Todo estaba funcionando perfecto. Hasta que un día voy a un mecánico, amigo mío, y me dice, mi amigo, ¿revisaste la junta del intake? Del manifold intake. Y yo le dije, no. Me dijo, sería una buena opción, ¿sabes? Reemplázala, porque te está diciendo que no hay suficiente, que está ahí, hay escape. Y dije, bueno, sí, déjeme reemplazarla. La voy a comprar en Autozone. Autozone no la tiene. Voy a O'Reilly las tiene por $10. Saco todo el intake manifold, que no es nada gracioso sacarlo, pero bueno, lo saqué, puse juntas nuevas, armé todo, pero lo armé después de haber visto el problema. Y les enseño dónde estuvo el problema. Acá está el problema. Si se dan cuenta, el que yo les estaba enseñando era nuevo de paquete, ¿verdad? Este era el antiguo que tenía el carro. ¿Ves? Entonces, si se fija acá, esto se ve con cosas blancas, ¿verdad? Eso fue pegamento que yo le eché para pegarlo, puesto que esto estaba partido. Se había salido. Debería lucir así como este, pero estaba suelto, estaba fuera de allí. Y entonces dije, bueno, déjenme lo pego y resuelvo el problema. Pero si se fija, tiene su buen juego, ¿verdad? Este no tiene juego como aquel. O bueno, sí tiene, pero no tanto. Y también me puse a analizar, ya que yo soy un poco curioso. Yo no soy mecánico, no me dedico a esto tampoco, pero me gusta hacer todos los trabajos de mi carro. Yo en realidad no pago a ningún mecánico para que me arregle el carro. No soy que sea algo ya muy grande o de electricidad que yo no pueda dar con el problema que tiene el carro. De ahí en fuera, todo lo hago yo: cambios de aceite, rodamiento, arreglos de motor, como pueden ver ahora. Todo, yo he sacado hasta el motor del bote mío también, que tengo un bote acá, y le hice reparación yo solo y todo lo hago yo solo. Cuando le activo aquí, me doy cuenta que dentro siento cosas que mueven. Cuando activo este, me doy cuenta, no sé si pueden escuchar, se mueven muchas más cosas que con este. Y me quedo bien curioso y digo, ¿y por qué uno suena más que el otro? Cuando le quito atrás, porque acá detrás es donde viene el sensor del acelerador. El sensor del acelerador va aquí agarrado con estos 4 tornillos. Y quito el sensor del acelerador. Lástima que no puedan ver bien allí dentro. Déjenme ver si puedo prenderle la luz. No creo que me vaya a dejar. Bueno, creo que acá se ve un poco mejor. Allí tienen unos caballitos. Déjenme ver si puedo activárselo aquí ahora. No, se dan cuenta, ¿verdad? Esos caballitos, ese es el que está funcionando bien, ¿verdad? Ahora vamos a tratar de enseñarles el que no funciona. Si se da cuenta que funciona uno solo, ¿verdad? For the English speakers, I did it. I made it for you guys to see inside. I found out a way to you guys to see it. So here we go. I'm gonna do the one working fine. You can tell it opened like, you can see probably just one, but it's like 6 in there. And on this side right here, which is the one that was
working wrong is just one motor. See, right behind on the real end. So that was the problem over there. When you stop, bank 1 and bank 2 read that it wasn't enough air inside the intake. So that's what happened. All right, let me go back to the Spanish speakers. Pues como pudieron ver, ese me imaginé yo que era el problema, porque no es normal que un lado que hace esa misma función active solamente uno y el otro active 3 o 6. Es que es bien difícil ver allá adentro, no estoy muy seguro, no sé si son 3, deben ser 3, porque tiene 3 entradas acá de combustible, cada uno. Acá va el inyector inyecta el combustible acá y va adentro ya en donde están lo que es la... perdón, es que se me olvidó la palabra. Lo que es las... God damn it. Bueno, las pequeñas cositas que suben y bajan, las válvulas de escape, esas, las valvulitas de escape, esas son las a donde tiran, hacen la compresión, hacen la explosión, quema, y entonces ahí donde sube y baja el pistón y hace todas las cosas que tiene que hacer el motor. Cosas que yo técnicamente no las conozco bien, pero bueno, me imagino que así es como funciona. Tira el combustible, chispa, hace la explosión, el cilindro baja, deja que los gases escapen y vuelve y sube y se repite muchas veces, por varios segundos, se repite el mismo ciclo bien rápido, es todo bien rápido. Pues como les decía, terminé cambiando la parte entera, puesto que aquella dejó de funcionar. Es decir, si hubiese sabido desde un principio, cosa que uno casi siempre evita, yo como no mecánico, evito hacer los desarmes grandes. Siempre empiezo por las cosas más pequeñas, las que más cerca me quedan, como por ejemplo estás acá, todo me queda acá a la mano. No es lo mismo desatornillar toda esta cablería por completo, como tuve que hacer yo, desatornillar todo este lado acá también, sacar todo eso de allá atrás, desconectar el PCM, que eso es bien delicado. Esta es la computadora que te controla todo lo que es el motor y parte del carro también. Cualquier daño que ocurra, cualquier cosa que pase allí en ese momento, ya se echa a perder prácticamente todo. Entonces ya repararlo va a costar mucho más. Así que, como les decía, yo solo estoy haciendo este video, soy un amateur haciendo videos. Discúlpenme si no entienden bien lo que les explico, pero ojalá esto les sirva de mucho a varias personas, puesto que a mí, yo estuve buscando por casi 20 días a ver qué podía hacer, qué podría ser el problema, cómo podría arreglar el problema de la forma más barata sin tener que recurrir a un mecánico. Y prácticamente nadie me ayudó, nunca nadie habló de esta solución de que revisa el intake manifold, que puede ser que esté roto dentro. Todo el mundo habla de un leak en un vacuum o los spark plugs o mass flow sensor, cosas así. Espero no se les haga muy aburrido y como siempre, si tienen alguna pregunta, no tengan miedo de comentar, coméntenme, pregúntenme. Yo en este carro he hecho varias cosas. También cambié acá atrás el separador de aceite y aire, que allá atrás está, son 3. Ahí viene otro pequeño sensorcito también, este taponcito. Son separadores de aceite, acá hay uno y del otro lado hay 2 también, que muchas veces van a sentir, para el que lo tenga y no lo sepa, muchas veces cuando paras el carro, en Mercedes casi siempre todos lo tienen ahí así. Si se fijan, allá debajo está el tubo de escape. Cuando esto ya no sella bien, empieza a soltar el aceite encima del tubo de escape. ¿Y qué pasa? Que cada vez que paras y apagas el carro, sientes como que el carro tiene olor a aceite quemado, como que el carro está botando aceite. Y de hecho, este carro me estaba haciendo un leak de aceite. Si se fijan allí en el piso, me estaba dejando aceite y aceite y aceite por acá también. Y ya me cansó un poco eso, ¿sabes? Ya dije, bueno, pues ya es momento de arreglarlo, vamos a arreglarlo. Ahora, desde que lo armé, lo usé un solo día, funciona perfecto. Creo que lo arreglé.
Lo usé un día entero, hice un viaje de casi 500 millas después que lo arreglé. No falló. Algo un poco atrevido de mi parte, después de haber arreglado un carro que me estuvo dando problemas por casi un mes. En el mismo día que lo terminé de arreglar, en cuanto terminé de arreglarlo, me bañé y salí a hacer el viaje y regresé. Fue un viaje de ida y de regreso. Y se portó bien y lo parqué aquí y dije, se acabó. Vamos a parquearte y te uso el día que me parezca. Pues bueno, como todo, muchas gracias por ver el video y si tienen alguna pregunta pueden hacerme alguna pregunta mediante los comentarios. Gracias.